Capítulo 2. Desafortunadamente para ti, no estoy de humor para ninguno de tus chistes malos. Murmuró el joven conocido como Kiba Yuuto. Los ojos de Shirou se abrieron cuando un círculo mágico apareció ante el rubio, una espada manifestándose en sus manos. Eso es perfecto. El sacerdote claramente loco, Fred Seiyzen, se rió, agitando su propia arma por encima de la cabeza. El resto de su conversación se desvaneció de la conciencia de Shirou. La misma caída de la lluvia contra su piel se detuvo cuando los ojos del fakir se fijaron en las dos hojas, escaneándolas, tomando en cada detalle de su existencia. En el fondo de su mente, engranajes imposiblemente grandes entraron en acción. El sonido de Forgimirón resonó a su paso cuando Bladeworks dio la bienvenida a 2 adiciones más a su mundo interior. Juzgando el concepto de creación, y era una espada demoníaca, nacida del deseo de su maestro de consumir energía sagrada. No era más que una parte del todo, una mera fracción del original, roto y rehecho por manos mortales. Hipotetizando la estructura básica, una espada larga de 2 manos, diseñada para dominar a los enemigos pero que permite movimientos de alta velocidad. Su forma básica se asemejaba a una kris larga, una espada larga liviana de una mano diseñada para golpes rápidos. Duplicando los materiales compuestos, si bien no fue forjado por manos mortales, los metales base eran idénticos a los de una espada normal. Si bien el metal divino sirvió como núcleo, se agregaron metales básicos para dar nueva vida a los fragmentos. Imitando el proceso de producción, y ninguna mano había forjado jamás esta hoja. Había nacido de la voluntad de su amo Echair. Originalmente forjado por manos divinas, fue restaurado mediante el uso de alquimia y metales bendecidos. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento y incontables veces, esta espada fue rediseñada, reforjada, hasta que asumió su forma actual. Pocos poseían las calificaciones para reconocerlos como maestros y muy pocos lo habían manejado. Reproduciendo los años acumulados, y si bien la espada en sí era bastante joven, había permanecido al lado de su maestro más tiempo que cualquier otra. Era viejo. Era nuevo, su forma actual tenía solo unas décadas, su leyenda se remontaba a siglos atrás. Superando cada proceso de fabricación, su nombre es borrador sagrado, y defendería a su maestro devorando la luz maldita que lo rehuía, sumergiendo a quienes la empuñaban en la oscuridad eterna. Forjado de nuevo, está listo para romper la oscuridad, para hacer descender la luz de Dios sobre los condenados. Aunque reducida desde los días de antaño, todos los que aspiran a la gloria conocen su nombre, la más grande de las espadas sagradas: Excalibur. Shirou respiró junto con el cacareo de Free. Los ojos del farsante se abrieron con incredulidad, incapaz de comprender la pura blasfemia de la vista ante él. Excalibur no era una simple espada, era una construcción divina, el pináculo de las espadas sagradas, un último fantasma, forjado por el planeta mismo como la cristalización de la oración de la humanidad por la victoria. Custodiado por hadas, había sido confiado únicamente a las manos del orgulloso, una vez y futuro rey de los caballeros por la Dama del Lago, quien lo reclamó después de su muerte. Era el fantasma noble más icónico de saber, el símbolo mismo de su leyenda, tan estrechamente ligado a su verdadera identidad que se vio obligada a ocultarlo bajo una capa de viento, porque todos los que vieron la espada de la victoria prometida lo supieron al instante. Su nombre y, a través de él, el único rey que se considera digno de llevar los sueños y el orgullo de todos los guerreros, pasados, presentes y futuros, que lo vieron. No era algo que pudiera ser roto y reforjado tan fácilmente. Incluso imaginar algo lo suficientemente fuerte como para romper la espada de la victoria prometida, que por su mismo nombre significaba que no podía ser derrotada, era una blasfemia. Entonces, ¿cómo podría existir la espada ante él? Aunque decidiera cerrar los ojos y taparse los oídos, su mundo interior, ese hermoso e inquietante campo de un Limited Blades bajo un cielo lleno de engranajes, había quemado su existencia en su alma. Era, no, Excalibur, y, sin embargo, no había forma de que, no, pudiera serlo. No era más que una parte del todo, un fragmento, un eco, un retoño que había obtenido una historia propia a través de las acciones de los humanos. Al igual que Calibur descendía de Gran, que a su vez descendía de Merodach, también esta espada aparentemente descendía de la espada de la victoria prometida. Su nombre era Excalibur Rapidly. The Holy Sword of Heavenly Flash. Y no apreciaba ser empuñado por un hereje como Fred Seiyzen.
El sonido del acero chocando sacó al farsante de sus pensamientos, parpadeando justo a tiempo para ver a los dos espadachines bloquear las espadas, la espada sagrada y la espada demoníaca luchando entre sí. ¿Sabes? Tu cara de mierda se está arruinando aún más. Fred se burló, su tono engreído, un marcado contraste con la mirada de furia en los rasgos normalmente sonrientes de Kiba. Está empezando a parecer que fue hecho para ser presa de esta espada sagrada, Excalibur. Callarse la boca. Kiba gruñó, obligando al sacerdote a retroceder antes de levantar Olieraser ante él. Zarcillos de oscuridad surgieron de la Demon Sword para envolver a su enemigo mientras gritaba su nombre, solo para ser desgarrados por el Oli Aura que cubría la hoja. Sí, lo siento. Fred se burló burlonamente, el sacerdote demente no parecía disculparse en absoluto mientras se enderezaba una vez que la luz se desvanecía. Ese pequeño truco no va a funcionar esta vez, idiota. Me sentiría insultado si lo hiciera. Kiba respondió, su tono igualmente presumido incluso mientras temblaba de rabia reprimida. Eso fue solo una prueba para asegurarte de que no estabas hablando de tu trasero, preparó su espada con una mirada. Ahora que sé que eso es real. No dudaré en romperte a ti a tu espada. ¡Guay! Fred exclamó, retrocediendo rápidamente mientras se defendía del asalto de Kiba. Por un momento, en realidad parecía que el rubio lo estaba empujando, su espada demoníaca girando en un movimiento a dos manos que debería haber cortado la muñeca del brazo del sacerdote, solo para que Fred se burlara burlonamente, logrando de alguna manera inclínese hacia atrás para evitar el golpe, lanzando uno de los suyos incluso mientras Kiba luchaba por enderezarse, el rubio gritando de agonía cuando un humo oscuro brotó de la herida resultante en la parte superior de su brazo, cayendo de rodillas con una mueca. «Oh, ¿qué pasa?» Fred se burló, su tono burlón mientras se elevaba sobre el rubio caído, la llamada Excalibur descansando sobre su hombro. No me digas que lo olvidaste. Esta espada fue hecha con el único propósito de matar a pedazos de mierda diablos como tú. ¿Lo memorizaste? Equivocado. Él estaba equivocado. Esa no era la razón por la que Excalibur había sido forjado. Si bien se clasificó como una espada sagrada, nunca tuvo la intención de combatir a los demonios. Fue la cristalización de la oración Gloria que quedó grabada en los corazones de aquellos dispersos ante el resplandor de la espada, el sueño nostálgico, doloroso y sagrado de aquellos colocados en el infierno sangriento llamado campo de batalla, expuestos al miedo a la muerte y la desesperación. Mientras se aferra al deseo de ser exaltado. Nunca fue destinado a ser manejado por nadie más que saber. Ni siquiera Gilgamesh, el rey de los héroes de la antigua Babilonia, con su tesoro infinito que se dice que posee los prototipos de prácticamente todos los fantasmas nobles, podría reclamar la espada de la victoria prometida. Nunca fue destinado a ser manejado por nadie más que saber. Para cualquier otra persona que siquiera considerara poner una mano sobre la hoja era escupir sobre la leyenda del orgulloso rey de los caballeros y todos aquellos que se habían unido a su lado. Incluso ahora, reducida a una sombra de su antigua gloria, la hoja temblaba en silencio mientras luchaba por rechazar el toque del Stray Exorcist. Shirou parpadeó, el fakir se dio cuenta de que había comenzado a correr hace algún tiempo, los pies golpeando contra el asfalto empapado mientras corría desde su escondite, el martillo en su mente golpeó hacia abajo, el peso reconfortante de Kansou y Bakuya llenando sus manos agarradas mientras él corrió hacia la pareja, las espadas gemelas casadas chocaron contra la espada sagrada cuando Free, una vez más, de alguna manera logró bloquear la espada. ¿Qué diablos? El exorcista loco gritó, sus ojos locos se abrieron con sorpresa por el ataque inesperado antes de dar un salto hacia atrás para darse un poco de espacio para maniobrar. Oye. ¿Quién diablos eres tú? Shirou no respondió, no con palabras de todos modos. El fakir eligió en su lugar lanzarse hacia su oponente una vez más, las espadas gemelas casadas cortaron la lluvia para chocar contra la espada sagrada de Abenliflare una y otra vez. Fred, incapaz de hacer nada más que retrocedió apresuradamente mientras se defendía del asalto lo mejor que podía. Esa fue la diferencia clave entre el mago semilla Shirou y el exorcista Fred Seilzen. Si bien sus dos espadas eran falsas, pálidas imitaciones de las originales, Fred confiaba casi por completo en el poder de su espada sagrada para compensar su excelente habilidad con la espada, mientras que Shirou aumentaba su habilidad, poder y técnica con los de Archer, que había pasado décadas perfeccionando sus habilidades, refinándolas hasta el punto de poder enfrentarse a espíritus heroicos a pesar de ser un simple humano. Simplemente no había comparación. En una batalla entre dos falsos, el que tuviera mejores habilidades seguramente sería el vencedor.
Excalibur Rapidly podría otorgar a su portador una mayor velocidad, pero incluso en su mejor momento, Fred no podía compararse con el veloz salvajismo de Cuchulain, la monstruosa gracia de Medusa, la fuerza imparable que era Heracles o el poder del rey de los caballeros e innumerables otros héroes que el contraguardián vestido de rojo había arraigado en sus espadas. Yo. Dije. Retrocede a la mierda. Fred gruñó, sacando un arma de fuego de su abrigo con su mano libre y disparándola a corta distancia, lo que obligó a Shirou a retroceder un paso para evitar el rayo de luz que emergió, desviando los disparos posteriores con sus cuchillas. Liberado. Kiba gruñó, el espadachín rubio cayó desde lo alto, aparentemente habiendo tenido su segundo aliento durante el asalto inicial de Shirou. Fred soltó una maldición cuando se vio obligado a detener su bombardeo para evitar ser dividido en dos en el último segundo. Malditos, Tacteanin, hijos de puta. El sacerdote escupió entre jadeos por aire, mirando a la pareja desde su posición en lo alto de una tienda de productos secos cercana. Si tienes tanta prisa por morir, entonces tráelo. Se apagó, mirando bruscamente a un lado, como si escuchara una voz invisible. Es posible que su distracción haya durado menos de un segundo, pero para alguien como Archer, que habitualmente luchaba contra monstruos mucho más fuertes que él, un segundo era todo lo que necesitaba. Espíritu y técnica, impecable y firme. Lanzando el primer juego de espadas casadas al cuello del sacerdote, Shirou rápidamente trazó un segundo juego mientras se lanzaba hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, sin dejar de mirar a su objetivo. Nuestra fuerza rasga a las montañas. Tiempo fuera, joder. Fred gruñó, desviando las espadas arrojadas fácilmente, solo para maldecir mientras movía su espada para bloquear el ataque de seguimiento. Mi jefe me está llamando. Se enfadará mucho si llego tarde. Shirou lo ignoró. Las palabras fueron simplemente un movimiento desperdiciado en este baile. El Faker presionó su asalto incluso cuando los blades arrojados aparecieron por detrás, apuntando a sus respectivos compañeros. Fred gritó alarmado cuando los blades casados le cortaron el hombro por detrás. Nuestras espadas parten los ríos, maldita mierda. Escupió el exorcista, yendo por su arma una vez más, solo para que Shirou extendiera los brazos. Un corte en forma de cruz apareció en el pecho del exorcista cuando sus brazos se desviaron hacia los lados. Mierda. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial, rastrea Overenge. Shirou conjuró, enterrando su pie en el estómago de Fred, usándolo como un aparato ortopédico para lanzarse en el aire, prana surgiendo a través de sus circuitos y en sus cuchillas mientras volteaba sobre su cabeza, usando el impulso resultante para levantar las cuchillas alteradas sobre su cabeza. Los dos no podemos mantener los cielos juntos. Kakyoku Sanren. Shirou gruñó, las espadas casadas reforzadas, ahora parecidas a un par de alas blancas y negras, descendieron sobre Fred como la ira del dios que tanto despreciaba. Los ojos del exorcista se abrieron alarmados mientras levantaba su espada sagrada para bloquear el ataque, el choque de acero coincidiendo con un repentino relámpago. Punto de vista de Kiba. Maldita sea. Kiba maldijo, el caballero de Rías Gremori se protegió los ojos del destello de luz con Olieraser, apretó los dientes mientras sentía el impacto anterior incluso estando donde estaba. ¿Qué diablos está pasando aquí? Por mucho que le molestara, Kiba sería el primero en admitir que había subestimado a Fred antes. Tan loco como estaba el Stray Exorcist, no había sido aclamado como un genio antes de ser excomulgado por nada. Cierto, Kiba se las había arreglado para defenderse de él durante el incidente de Twilig Tealin, pero había tenido la ventaja de la velocidad de un caballero y una espada demoníaca que devoraba la energía de la luz de su lado, sin mencionar el hecho de que Koneko estaba literalmente lanzando partes del edificio al fenómeno cada vez que veía una abertura. Aún así, genio o no, no había manera en el infierno, juego de palabras sin duda intencionado, que un monstruo como Fred estaría calificado para empuñar una verdadera espada sagrada como Excalibur. Dejando de lado la gran magnitud de la diferencia entre una verdadera espada sagrada y los sables de luz producidos en masa que todos los exorcistas llevaban, el número de personas con la habilidad innata de empuñar una verdadera espada sagrada se podía contar con los dedos de una mano con espacio de sobra, un hecho con el que Kiba estaba demasiado familiarizado. ¿Cómo entonces, Fred, que había sido excomulgado por estar demasiado loco como para que incluso la iglesia lo controlara de manera efectiva, logró poner sus manos en una de sus reliquias más sagradas, una espada sagrada cuyo mismo nombre podría dar un alto rango? ¿Los demonios hacen una pausa por preocupación?
Si fuera cualquier otro Oliblade, Kiba probablemente se habría reído como un farol, incluso cuando tomó las precauciones para evitar ser golpeado. Pero en el momento en que vio la espada del sacerdote, una vez que sintió la intensidad de su aura sagrada, se dio cuenta de inmediato de que era una auténtica Excalibur, y luego la ira se hizo cargo. Ni en sus sueños más locos había imaginado que una Excalibur apareciera ante él. Había fantaseado con destruirlos bastante a menudo, pero nunca había albergado ninguna intención real de asaltar las iglesias en las que estaban almacenados y llevar a cabo el hecho. Por un lado, las consecuencias resultantes seguramente reavivarían la guerra entre las tres facciones bíblicas, por otro, no se sabía lo que Rías le haría por preocuparla así. Y así, enfrentado no solo a la raíz de su rencor, ejercido por alguien a quien la iglesia probablemente le agradecería por matar, aunque de forma indirecta, Kiba había dejado que sus emociones se apoderaran de él y terminó pagando el precio, ya que la herida aún ardía. En su brazo podría testificar. Simplemente tocar una espada sagrada verdadera era suficiente para lastimar a un demonio, y los demonios de clase baja a menudo morían por el más pequeño de los rasguños de ellos. Si bien Kiba no era débil por ningún tramo de la imaginación, todavía estaba leguas por debajo de un sangre pura como Rías Osona, por lo que fue un milagro que solo se pusiera de rodillas en el momento en que el acero bendito mordió su carne. Incluso ahora, podía sentir su poder demoníaco escapando de la herida, incapaz de curarlo adecuadamente debido al toque persistente del aura sagrada de Blade. El hecho de que no haya dejado caer Olieraser probablemente fue la única razón por la que Fred no decidió continuar con el ataque de inmediato. Bueno, eso y el hecho de que alguien había saltado literalmente de las sombras para interceptar la burla del exorcista loco, obligándolo a retroceder con un hermoso par de Dao Swords chinas. ¿Un exorcista de la iglesia? Se preguntó el caballero Gremory, mirando el cadáver del sacerdote que Fred había asesinado mientras la luz se apagaba. No. No puedo estar seguro, pero parecía que estaba usando nuestro uniforme escolar. ¿Estás bien, Kiba-san? Preguntó una voz familiar. Los ojos del caballero Gremory se abrieron con incredulidad cuando su visión nocturna le permitió distinguir las facciones de Emilia Shirou, la escurridiza Brownie de Quo que había estado conduciendo a Rías por la pared debido a su inclinación por huir cada vez que ella trató de decir hola. ¿Te cortaron antes? ¿Es malo? Ay no, estoy bien. Kiba tartamudeó, el dolor del corte de la espada sagrada había disminuido, aunque su brazo izquierdo todavía dolía si flexionaba el músculo. Es apenas un rasguño. Me tomó con la guardia baja antes. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que estaban solos. Espera, ¿dónde está Fred? Se escapó. Emilia admitió, un ceño fruncido molesto estropeó sus rasgos. Usó una especie de granada de destello en el momento en que su espada se rompió. Para cuando mi visión se aclaró, ya había desaparecido. Maldición. Kiba gruñó, golpeando su puño izquierdo contra la pared, sin importarle el destello de dolor en la parte superior de su brazo. Y finalmente logré rastrear uno, murmuró, solo para quedarse callado, mirando al pelirrojo con sorpresa. Espera, ¿rompió? Bueno, destrozado probablemente sería más apropiado, admitió Emilia. Los ojos de Kiba se abrieron como platos cuando el pelirrojo levantó lo que claramente era la empuñadura de la Excalibur de Free. El caballero solo ahora se dio cuenta de la bolsa de plástico que el pelirrojo llevaba en su mano libre, que a una inspección más cercana contenía el resto de la hoja. Pensé que dejar las piezas tiradas sería una mala idea, incluso si ese tipo no volviera por ellas. Miró a Kiba con curiosidad. Supongo que no es la primera vez que te ataca. ¿Eri? Kiba murmuró, sacudiendo la cabeza para despejarse, su mente aparentemente incapaz de procesar la vista de la espada sagrada destruida. Quiero decir, sí, hemos cruzado espadas antes. Él amenazó a otros 2 miembros de mi club hace algún tiempo. Hizo una mueca al recordar el incidente de Twilig de Alin. Asumimos que lo habían atendido, parece que solo fue una ilusión. Por nosotros te refieres a Gremory Rías Senpai, ¿verdad? Emilia dedujo, ganándose una mirada aguda de Kiba que rápidamente se arrepintió debido al dolor en su brazo. Supongo que Shitori Kaichou y el consejo estudiantil también están involucrados. No exactamente. Kiba murmuró, sin querer revelar demasiado, pero al mismo tiempo preguntándose cuán informado estaba el pelirrojo, ya que él sabía que solo los miembros de alto rango de las 3 facciones bíblicas sabían que las herederas Gremory y Shitri estaban en Japón.
Ya veo, y reflexionó Emilia, su expresión contemplativa. Kiba honestamente sorprendido por la preocupación en esos ojos ocres mientras el pelirrojo miraba su brazo. Probablemente deberías mirar eso y estaré bien, le aseguró Kiba, con una sonrisa pálida en su rostro mientras frotaba la extremidad. El corte se curaba lentamente mientras el aura sagrada se lavaba. Dicho eso, creo que será mejor que me vaya a casa. ¿Necesitas ayuda? Emilia se preguntó, solo para que Kiba dejara de lado sus preocupaciones, ya que, a diferencia de Issei-kun, simplemente podía usar el círculo de teletransportación para regresar a los dormitorios. Además, a pesar de lo loco que estaba Free, no tenía tendencias suicidas, por lo que era muy poco probable que intentara algo tan pronto después de perder una Excalibur. Además, a juzgar por su momento de vacilación antes del movimiento final de Emilia, estaba claro que alguien lo había cancelado, muy probablemente quien le había dado al lunático la espada sagrada, en cuyo caso, era muy poco probable que volviera de ver a Fred. En el corto plazo, ya que no podía imaginar que estuvieran demasiado complacidos con el lunático por perder un arma tan valiosa. Bueno, si estás seguro, reflexionó Shirou. El pelirrojo se encogió de hombros mientras giraba sobre sus talones y se alejaba, deteniéndose solo para recoger su mochila de donde estaba en un charco. Hasta luego, Kiba-san. Kiba asintió, observando al pelirrojo desaparecer en la noche, esperando hasta estar seguro de que estaba solo antes de dejarse caer contra la pared, la fuerza en sus piernas finalmente cediendo. Es bueno que Rías haya estado durmiendo con Issei desde la boda, reflexionó, sacando un flier de su bolsillo. La cresta de Gremory se iluminó cuando activó la función de teletransporte. Ella tendría un ataque si me viera así. Y Azazel's Blazer Shining Aura Darkness Bachelor Pad. Yo. Gritó Azazel. El anciano robusto saludaba perezosamente a Shirou desde su lugar en el sofá, una botella abierta de bourbon y un vaso de chupito colocados frente a él. Llegaste tarde, ¿algo te retrasó en el trabajo? No exactamente, Ishirou murmuró distante, quitándose la ropa mojada a medida que avanzaba, preguntándose si debería o no informar a su cuidador de lo sucedido incluso mientras se limpiaba con una toalla. Por un lado, estaba claro que Azazel no era humano, y algo en el hombre, cada vez que no estaba obsesionado con la última incorporación a su colección en constante crecimiento, dejaba en claro que sabía más de lo que dejaba ver. Por otro lado, ¿cómo se abordó exactamente el tema de cómo intervinieron en una pelea entre un Church Executioner enloquecido y un no humano que terminó en la destrucción de una Holy Sword? ¿Qué es esto? Azazel reflexionó, haciendo una pausa a mitad de un trago, su expresión relajada desmentida por sus ojos agudos e inquisitivos mientras miraba la bolsa de plástico que yacía junto a la mochila empapada de Shirou. Recogimos algo interesante, ¿verdad? Se podría decir que, admitió Shirou, decidiendo improvisar y esperar lo mejor. El farsante dejó la bolsa en la mesa de café frente a su cuidador, quien observó en silencio cómo se revelaban los fragmentos de la espada sagrada. Supongo que no sabrás nada sobre esto. Bastante, en realidad. Azazel admitió, su tono divertido desmintió el cambio repentino en el aire a su alrededor. Shirou se tensó cuando el hombre se agachó para levantar el mango, solo para relajarse con un suspiro cuando la hoja no pareció reaccionar mientras Azazel la miraba. Con el ojo de un artesano lo suficiente como para saber que no debería estar aquí en Japón, miró a Shirou en pedazos para el caso. Me encontré con que uno de mis compañeros de clase fue atacado por un lunático que decía haber matado a un sacerdote. Shirou explicó, los ojos de Azazel se entrecerraron ante la mención de un asesinato tan cerca. Creo que su nombre era Libre algo. Fred Sedzen, y Azazel murmuró, su tono mezclado con exasperación y lo que sonaba como decepción mientras negaba con la cabeza. Aparecer. ¿Lo conoces? Shirou preguntó retóricamente, ya que Azazel había demostrado estar muy informado en asuntos relacionados con el Vaticano a pesar de haber asegurado que no estaba afiliado a ellos. Si alguna vez pusiera un pie en una capilla, probablemente me echarían. Habían sido sus palabras exactas, aunque Shirou había notado un toque de amargura subyacente cuando lo había dicho. Por reputación, sin nada más. Azazel confirmó con expresión cansada mientras volvía a colocar la empuñadura de la espada sobre la mesa. Era considerado el exorcista más prometedor de su generación. Incluso hubo quienes lo proclamaron genio. Se burló. El problema no era lo que llamarías el más piadoso de los discípulos. Para empezar, nunca creyó en Dios y solo se alistó para poder matar con impunidad. ¿Y dejaron que alguien así se convirtiera en ejecutor?
Shirou exigió, aunque a decir verdad, dado el resultado de Kirei, probablemente no debería sorprenderse por los bajos estándares de la iglesia. Malditos mundos alternativos. ¿Por qué no? Azazel se encogió de hombros con desdén mientras se servía un trago. ¿Quién mejor para volverse contra los paganos y los demonios que alguien con un hacha para moler? Dejó la botella a un lado con un suspiro. A decir verdad, los problemas realmente no comenzaron hasta que un genio decidió usarlo como sujeto de prueba para el programa de la espada sagrada. Hizo una pausa a mitad de un sorbo. Dime, Shirou, ¿estás familiarizado con la leyenda de Excalibur? Íntimamente. Shirou se burló, incapaz de evitar la sonrisa irónica que adornaba su rostro. Es la espada sagrada más fuerte, confiada al rey Arturo por la Dama del Lago. Recitó, como desafiando al hombre a contradecirlo. Más tarde, Sir Bedivere lo devolvió a su mano después de la caída del rey en Camlan. Esa es la versión oficial, sí. Azazel confirmó, sin reaccionar al desafío del fakir ni negar una palabra. La verdad del asunto, sin embargo, es que durante la batalla con Mordred, Excalibur fue destruida. Shirou hizo una mueca pero no dijo nada, sus puños se apretaron mientras miraba los fragmentos de Rapidly en la mesa frente a ellos. Si no hubiera contemplado la espada sagrada, no hubiera vislumbrado su historia cuando se registró en su mundo interior, probablemente habría negado las palabras de Azazel con la misma intensidad con la que rechazó el mundo cuando Ilia murió. Ante sus ojos. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de a quién le preguntes, la iglesia logró recuperar los fragmentos y, a través de prueba, error y el uso de la alquimia, logró volver a forjarlos en 7 espadas sagradas menores, que se distribuyeron entre las 3 ramas principales del cristianismo. Azazel continuó. Sin embargo, se necesita un tipo raro de persona para empuñar una verdadera espada sagrada. Incluso reducidas como estaban, sin alguien capaz de empuñarlas, las 7 Excaliburs bien podrían haber sido pisapapeles glorificados en lo que respecta a la iglesia. Supongo que esa fue la base detrás del programa Espada Sagrada. Shirou dedujo, sus ojos ocre entrecerrándose en confirmación cuando Azazel en realidad frunció el ceño, como si hubiera recordado algo desagradable. Esa fue la premisa por la que se fundó, sí. El hombre murmuró, con expresión sombría mientras vaciaba su vaso y se servía otro trago. El director del proyecto, el arzobispo Valper Galilei, siempre había estado obsesionado con las espadas sagradas, Excalibur en particular, así que cuando supo la verdad de lo que le sucedió a la espada, estaba a la vez angustiado y encantado. Se rió entre dientes ante la mirada de incredulidad de Shirou. Lo sé, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio consideraría que la destrucción de Excalibur es algo bueno? La cosa es que, cuando se enteró de las nuevas espadas, Valper esperaba en secreto que uno de ellos lo elegiría como su nuevo portador. Supongo que ese no fue el caso. Shirou dijo inexpresivamente, ganándose un resoplido de Azazel, el fakir honestamente más asqueado por la idea de que un hombre así fuera considerado digno de empuñar una Excalibur de lo que había estado viendo a Fred empuñar Rapidly. No. Azazel asintió alegremente, luciendo decididamente alegre por alguna razón que Shirou no podía explicar, pero extrañamente sintió que podía relacionarse con él. No se tomó muy bien el ser rechazado, aunque ten en cuenta que incluso yo estaría lastimado si me rechazaran 7 veces. En rápida sucesión. Desafortunadamente, su depresión hizo poco para desviar su admiración por Excalibur y aquellos considerados dignos de empuñar uno. Azazel murmuró, su buen humor se desvaneció mientras miraba fijamente su taza. A medida que pasaba el tiempo y la búsqueda de la iglesia por aquellos capaces de manejar las nuevas Excaliburs continuaba dando como resultado espacios en blanco, esa admiración se convirtió en una obsesión, que culminó en Valper, quien se había convertido en un arzobispo en ese punto, proponiendo un plan para acelerar el proceso. No entraré en detalles, pero la versión corta es que experimentó con aquellos que mostraron alguna habilidad para manejar espadas sagradas menores, para determinar exactamente qué era. Fue eso lo que los hizo capaces de hacerlo. Suena más como un mago que como un sacerdote, murmuró Shirou, habiendo aprendido hace mucho tiempo de Kiritsugu y sus interacciones con Rin y Kide y qué tipo de mentalidad se necesitaba para que uno fuera considerado un mago de primera clase por la asociación. Los verdaderos magos tenían pocos escrúpulos y favorecían un enfoque de el fin justifica los medios, siempre que, por supuesto, dichos medios no abordaran la investigación del vampirismo ni expusieran la existencia de la hechicería, e incluso eso fue solo por un deseo de evitar la confrontación con la Santa Iglesia.
Milímetros, bueno, hay una delgada línea entre sabiduría y locura, reflexionó Azazel, sin duda refiriéndose a la definición bíblica de un mago como sabio. Lamentablemente, por mucho que les gustaría afirmar que se volvió loco, la verdad es que Valper tenía el control total de su sensibilidad cuando decidió deshacerse de sus sujetos de prueba después de que su investigación no produjera los resultados deseados. Bebió su bebida con un suspiro. No hace falta decir que fue excomulgado como hereje por la Iglesia. Pero no sin antes hacer uso de su investigación a ese momento, ¿verdad? Shirou murmuró, su expresión sombría mientras sostenía la mirada de Azazel. No puedo imaginar ninguna otra razón por la que Fred podría siquiera tocar una Excalibur de otra manera. Agudo como siempre. Azazel reflexionó, asintiendo con la cabeza con aprobación mientras se servía otro trago. En la superficie, Valper fue denunciado como el arzobispo genocida y se vio obligado a esconderse para evitar ser ejecutado por sus crímenes. Dejó el vaso a un lado. Sin embargo, mientras denuncian públicamente el incidente como herejía, el hecho es que la investigación de Valper había mejorado enormemente su comprensión de los requisitos necesarios para empuñar una verdadera espada sagrada, es decir, que el cuerpo del portador contenga una luz fuerte. Atributo. ¿Podría estar refiriéndose a su origen? Shirou se preguntó, sus rasgos sombríos mientras reflexionaba sobre lo poco que sabía sobre el tema. El origen de una persona era el punto de partida que define su existencia y dirige sus acciones a lo largo de la vida, una fuerza impulsora dentro del registro acásico, a menudo denominado instinto de una persona. Aquellos que despiertan su origen, intencionalmente o no, se vuelven casi incapaces de desviarse de él, e incluso hubo quienes creían que el origen y la muerte de una persona estaban relacionados. Si bien Kiritsugu no había sido particularmente religioso, por lo general seguía los movimientos para mantener las apariencias, sin embargo, había inculcado la importancia del origen de una persona en Shirou, en particular, el efecto que podría tener en la hechicería de una persona, hasta el punto. Incluso alguien como Shirou, con sus circuitos mágicos superiores, su inusual afinidad elemental y su falta de talento, podría convertirse en un mago. Si bien Shirou estaba bastante contento con su conjunto de habilidades, y lo había estado incluso antes de que Lancer le arrancara el corazón esa noche hace tanto tiempo, para aquellos menos afortunados, era posible alterar, o incluso cambiar por completo el origen de una persona, aunque según la explicación de Kiritsugu, el proceso entrañaba un riesgo considerable. Eso explicaría el extraño comportamiento de Fred, murmuró, recordando la luz de la locura que había ardido en los ojos del exorcista incluso mientras luchaba por bloquear los golpes de Shirou. Haber cambiado su origen hasta el punto de poder empuñar una espada sagrada. Se ha vuelto loco. Al final, la Iglesia tenía sus espadas sagradas y los medios para empuñarlas, por lo que se contentaron con barrer todo el incidente debajo de la alfombra. Azazel continuó, con un tono desdeñoso. Aunque, por lo que entiendo, todavía hay una recompensa considerable por la cabeza de Valper, y casi toda la cristiandad lo considera persona non grata. Miró hacia abajo a los fragmentos de Rapidly. Supongo que tiene sentido que huya a Japón, no puedo pensar en ninguna otra razón por la que Fred pueda manejar una Excalibur, se burló irónicamente. Solo puedo imaginar su cara cuando descubre que Fred lo rompió. Ah, ¿crees que la Iglesia se enfadará? Shirou murmuró, frotándose la nuca con torpeza mientras debatía si admitir o no haber roto la espada. Por un lado, dejar que Fred tome las riendas podría empujar a la Iglesia a lidiar con el maníaco antes de que vuelva a matar. Por otro lado, Shirou de alguna manera sabía instintivamente que, en el momento en que revelara su magia a Azazel, todo cambiaría. No era que no confiara en Azazel, bueno, no del todo. El hombre tenía sus propios secretos después de todo. Era simplemente que parte de ser un magus era mantener la existencia de Magecraft sobre la base de la necesidad de saber. Hasta la fecha, Azazel no le había hecho ninguna pregunta pertinente, a pesar de que claramente poseía conocimiento del mundo iluminado por la luna y tenía todas las razones para hacerlo. Como tal, Shirou había decidido que, si el hombre alguna vez preguntaba, le diría todo, pero ni un segundo antes. ¿Enojado? Azazel se burló. Prueba apoplectic. Ya es bastante malo que robaran una Excalibur en primer lugar, destruir una probablemente provocaría un ataque al Papa. Se rió entre dientes ante la expresión alarmada de Shirou. Solo estoy bromeando, Shirou. Si bien el hecho de que la espada fue destruida podría molestarlos, en realidad preferirían eso a la alternativa de que permanezca en posesión de personas como Fred y Valper.
Rápidamente ciertamente me sentí así, coincidió Shirou, recordando el sentimiento de rechazo que la espada sagrada había estado emanando hacia Free, solo para detenerse con una mueca cuando su brazo sufrió un espasmo. Mierda, ahora no. Oye, Shirou, ¿estás bien? Azazel se preguntó, mirando al pelirrojo con preocupación mientras agarraba su hombro. La visión de Shirou se nubló cuando se volvió para mirar a su benefactor. El mundo se inclinó bruscamente antes de que cayera en la oscuridad ardiente. Oye, Shirou. Azazel ladró, poniéndose de pie, levantando una mano para sujetar al adolescente mientras caía, todavía agarrando su brazo izquierdo. Los ojos del gobernador general de los Grigori se entrecerraron ante la extremidad escondida debajo de una sábana santa. Sabía desde el momento en que se conocieron que había algo extraño en Emilia Shirou. Dejando a un lado a Olis Road, el niño tenía una mirada de 1 metro que había visto innumerables veces antes, en veteranos de guerra y sobrevivientes de grandes tragedias, o simplemente mirándolo cada vez que se miraba en un espejo. Ojos como esos no tenían cabida en la cabeza de alguien tan joven en esta época. Puede que esté caído, pero a diferencia de muchos de sus subordinados, Azazel nunca culpó a la humanidad por su caída y, de hecho, mantuvo su fascinación inicial por ellos. Por eso había sido el primero en proponer un alto el fuego, y por eso la actual cadena de acontecimientos empezaba a incitar su antigua ira. Primero Rainaré y su celda y ahora Fred y Valper. Murmuró, mirando con disgusto los restos de la espada sagrada de la llama celestial. Maldita sea, Cocabiel, ¿qué demonios estás planeando? Segundo capítulo. Para aquellos de ustedes que se preguntan, sí, hay una razón por la que Shirou se fija tanto en la espada Excalibur que se hará evidente a medida que pase el tiempo. Además, la razón por la que atacó a Fred es en partes iguales porque responde al odio de Rapidly por el exorcista y su propia mente procesa el hecho de que la espada es supuestamente una Excalibur. Además, no, Sakura no aparecerá, ni Saber y Rin. Como se estableció anteriormente, Shirou mató a Saber Alter con la daga Azo de Rin y tanto Sakura como Rin están muertas, por lo que si esos tres aparecen, será principalmente para cameos. No. Shirou no sabe que Azazel es el gobernador general de los Ángeles Caídos, ni ha conocido a Bali ni a ninguno de los compañeros caídos de Azazel, ya que Azazel prefiere su privacidad. No esperen otro capítulo demasiado pronto. Me estoy tomando mi tiempo para volver a montar.